Su atención, por favor. Mive Producciones les da la bienvenida y anuncia que ya comienza El Sol de Nuestra España. Esto es El Sol de Nuestra España. Para toda nuestra colectividad comienza de esta manera. Andaluz, 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 que se entere el mundo entero que yo he nacido andaluz. Mi tierra es Andalucía, la cuna del mestizaje, la de los brazos abiertos, y por eso es la más grande que existe en el universo. Aquí dormimos la siesta, nos bebemos el buen vino, es nuestra filosofía y nosotros la vivimos, que la vida son 3 días. Y tenemos un idioma que cualquiera puede hablar, que cualquiera puede hablar, porque las buenas personas se entienden con la mirada. Y la sal, y la sal, y la sal, 5 perlas que se bañan entre la luz y la sal. Granada con Almería, Huelva, Málaga, la Bella, y Cádiz con su bahía, 5 orillas pa' que vuelvan los mares de Andalucía. Jaén con sus olivares, Sevilla y sus monumentos, tengo a Córdoba la llana y el Guadalquivir corriendo entre Cazorla y Doñana. Y tenemos un idioma que cualquiera puede hablar, que cualquiera puede hablar, porque las buenas personas se entienden con la mirada. Qué buen comienzo, señoras y señores, y feliz día de Andalucía para todos los andaluces en el Río de la Plata. Felicidades, que ayer se celebró el 28 de febrero el Día de Andalucía, conmemorando esta celebración de este referéndum sobre lo que es la iniciativa del proceso autonómico de Andalucía en el año 1980. Obviamente una fecha muy especial para todos los andaluces, día festivo, festividad pública, así que felicidades para todos los andaluces en el Río de la Plata, donde también se celebró por primera vez un 4 de diciembre del 2022 el Día de la Bandera Andaluza como homenaje a esta manifestación obviamente tan importante. Así que bueno, felicidades para todos los andaluces en esta jornada que han vivido en el día de ayer. Amigos, gracias por estar nuevamente en el aire junto a nosotros a través del Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo AM830 para todo el país. Luego de nuestro querido amigo Manuel Corral Vide, muy bueno lo de los carnavales que estuvo hablando hoy con Carlos Salio y también Ximena, muy interesante por cierto lo que nos contaba de las fiestas carnestolengas en este caso, luego Corral Vide, damos continuidad hasta la 1 de la tarde nosotros a esto que fue, es y será el Sol de Nuestra España a través de esta casa Radio del Pueblo, esta radio con historia y que vive el presente. Jornada de este sábado
sábado 1 de marzo del 2025. Equipo completo, puesta en el aire Beto, allá en Estudios Centrales de la Radio. Hola, ¿cómo vamos? Muy buen día, bienvenido. Belén Dips en producción también y en redes sociales de nuestro programa. Mónica Cervantes en lo que es producción ejecutiva también de nuestra consigna comunicacional. Mili Dips en lo que es y soporte técnico, ida y vuelta desde nuestros estudios de radio y televisión de MIBE Producciones y los estudios centrales de Radio del Pueblo, allí en la calle Perón al 1600. ¿Quién les habla? En la dirección y conducción, un servidor de todos ustedes, Oscar Di Profio Bernardes. Aquí estamos, jornada 1 de marzo, como les decía. Hoy, en el sol de nuestra España, tenemos de todo, como siempre. Ernesto Arriaga con todo el tránsito y el transporte argentino en la primera hora, un flash de último momento seguramente, y en la segunda hora, con Arriaga nos vamos a ir a la provincia de La Pampa, a la zona de Macachín. Vamos a estar hablando con el responsable de Casa Alarcia, una empresa agropecuaria por excelencia también. Ya vamos a estar hablando un poquito que tiene que ver con la colectividad española, porque son descendientes de burgaleses, de Castilla y León. Así que por eso también lo vamos a tener un ratito a Tony Cabot, nuestro embajador del deporte español, como siempre, que nos está acompañando en nuestro programa. Belén Dipsa, con todas las noticias, últimas informaciones, lo tenemos cerca al rey de España. Tengo entendido, después le vamos a preguntar, cruzando el Río de la Plata, en Uruguay, sobre las últimas informaciones de la realeza española. Mili Dipsa, como siempre, con todos los eventos y espectáculos que nos tiene ya acostumbrados. Roberto Rosa con el deporte argentino, claro que sí. Bueno, en instantes nada más, amigos, ya está la producción dándome el ok. Vamos a estar con el espacio del Centro Asturiano de Buenos Aires. Vamos a estar charlando con un invitado muy especial, con Dani Nachajón, director musical de Edelweiss Orchestra Íntimo, que es un concierto que se va a brindar con canciones de distintos países y clásicos de películas que nos van a emocionar a todos. Quiero hablar con él, que me cuente un poquito más, porque me parece que va a ser muy interesante la charla que voy a mantener en instantes. Bueno, segunda hora del programa. Vamos a estar charlando en el espacio de la Federación de Sociedades Castellanas y Loresas de la República Argentina con Lili Bassi, creadora de El Micrito de los Cuentos. Esto para los pequeños, en el centro burgalés. Y vamos a hablar un poquito sobre el taller de narración que creo que va a ser una charla muy interesante con esta dama. Así que por eso, bueno, también nos prometió, lo vamos a tener acá en el programa en la segunda hora, Guillermo Santana. Les cuento que Guillermo Santana es un referente de Gaelic Argentina, contándonos sobre el evento Buenos Aires Gaélica 2025 en el Palacio Balcarce. Así que los amantes de la música celta, de la música, lo que tiene que ver con Galicia, con Asturias, con Irlanda, con Escocia, presten atención, porque va a ser una charla muy exquisita que quiero mantener con Santana, con Guillermo Santana. Bueno, hoy, sábado 1 de marzo, el Santoral conmemora a San Rosendo, que fue un obispo y abad de España, de nuestra madre patria, que trabajó por la abolición de la esclavitud y construyó en Ourense la abadía de San Salvador de Celanova. Miren ustedes, el nombre Rosendo, de origen español, significa camino famoso. Mira vos, en Ourense, en Galicia. También es San David de Gales, el patrono de Gales, que fue un líder religioso, fundador de monasterios, y se dice que vivió 100 años. Hagan las pequeñas cosas. Es una de las frases muy conocidas en galés que ha sido la inspiración de muchos. El nombre David proviene del hebreo y significa amado, para que lo tengan en cuenta. Bueno, hoy, claro, justamente, exactamente. Bien, hoy es el Día Internacional de la Cero Discriminación. Ese tema tan importante, la discriminación, que tiene que ver con el propósito de promover el fin de todas las formas de discriminación y celebrar el derecho de todas las personas a vivir una vida plena y productiva con dignidad. Cuánta discriminación que existe todavía en nuestro mundo, realmente. En España, hoy es el Día de las Islas Baleares, también. Ni me lo quiero imaginar a mi amigo Tony Cabot cómo debe estar, así que después le voy a preguntar, a ver cómo lo va viviendo él ahora desde Buenos Aires, pero con su familia allá en Mallorca. Así que justamente hoy tenemos un tema que tiene que ver con Baleares, desde Mallorca, claro que sí. En Argentina, hoy es el Día Nacional del Transporte, esto es por el fallecimiento de Jorge Newbery, el gran aviador Jorge Newbery, y también es el Día Nacional del Ferroviario.
serio, gente que va sobre ruedas, sin lugar a dudas. Bueno, tenemos vías de comunicación del programa, señoras y señores, aquí en el Sol de Nuestra España. Mili Dip, ya le digo, buen día, buen sábado, muchacha, bienvenida al programa, ¿cómo vamos? Muy bien, acá andamos, muy buen sábado para todos, así que hoy un día gris, un sábado gris, pero... Por ahora. Sí, pero es un día ideal, digan la verdad, si no es un día ideal para quedarse en casa, con la radio, pueden escucharnos por aire de Radio del Pueblo AM830, por el celular, por la tablet, por la televisión, por donde ustedes quieran nos pueden escuchar a través del sitio web www.radiodelpueblo.com.ar, a través del canal de YouTube también de Radio del Pueblo, pueden escucharnos en vivo solamente, así que para que lo tengan en cuenta. Y como siempre los invito, amigos, a que se sumen a la familia digital del Sol de Nuestra España a través de Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Nos encuentran como El Sol de Nuestra España. Así que ahí en Instagram, Twitter, Facebook les compartimos un poquito más, digamos, lo social del programa, además de los invitados. Les avisamos cuando están las entrevistas, las secciones, los programas completos, ya subidos en YouTube. Así que, y en YouTube pueden obviamente suscribirse gratuitamente y seguir sumándose a la familia de El Sol de Nuestra España. Aquellos que se quieran comunicar con nosotros lo pueden hacer a través de la central de oyentes 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100. Si se comunican desde un teléfono fijo, el prefijo 15 36 76 6100. Así que, y atención, les voy avisando hoy, 1 de marzo, para que vayan teniéndolo en cuenta, vayan pasando la voz también, porque se vienen sorteos. A partir del sábado que viene vamos a estar lanzando sorteos, así que les voy avisando, sorteos muy interesantes a través de las redes sociales y también para aquellos que nos escuchan por aire. Así que de las dos formas, esta forma híbrida, como le decimos, de los dos canales, van a poder participar a través de las redes sociales del Sol de Nuestra España, como así también a través de la central de oyentes 11 36 76 6100 van a poder participar. Así que a estar atentos, a estar atentas a partir del sábado que viene. Pasen la voz, como decimos, pasen la voz, se vienen sorteos muy, muy interesantes. Perfecto, muy bien, Mili. Han pasado ya 16 minutos de las 11 de la mañana acá en la República Argentina, 16 minutos de la hora 15 en nuestra madre patria, una hora menos en Canarias. Datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires, datos actualizados de las 11. Ya tenemos 24 grados 7, la temperatura actual en Buenos Aires, 80 el porcentaje de la humedad, la presión 1007,7 hectopascales, viento del oeste a 5 kilómetros en la hora, el cielo está nublado, la visibilidad es normal, 10 kilómetros. Recordemos que para hoy tendremos una máxima prevista en 29 grados. Señoras y señores, en 30 segundos, separador mediante, ya llega nuestro primer invitado del día de hoy. Vamos que venimos. El Sol de Nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, amigos, aquí estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el país, junto a nuestra cadena federal de repetidoras. Y llega ahora el momento de la mano del Centro Asturiano de Buenos Aires, que preside Pilar Simón, que le mandamos un beso enorme a Pili, a Pilar, Juan Manuel Posada, su vicepresidente de la institución, a toda la comisión directiva, que dicho sea de paso, el domingo pasado estuvieron celebrando, el 23 de febrero, los 112 años de la institución. Una muy linda fiesta de un domingo familiar en el campo Covadonga. 112 años del Centro Asturiano de Buenos Aires. Ya van a ir preparando la fiesta que corresponde. Ya les estaremos comentando en tiempo y forma. Pero bueno, hablando del asturiano, les quiero comentar que ya hoy, 1 de marzo, arrancando con varias actividades,
tanto en la sede social como en el campo de deportes, en el campo Covadonga, como por ejemplo, nos vamos a ir adelantando, el martes 18 a las 20 y 30 horas se va a presentar justamente en la sala Alejandro Casona los cantantes Juan Quintero y Jorge van der Mol, y van a llevar una muy buena propuesta. Esto va a ser para el 18 de marzo a las 20 y 30. Luego, posteriormente, el 22 de marzo, sábado, una nueva presentación de Candlelight a las 19 horas, tributo a Coldplay, excelente la propuesta, y luego a las 20, Imagine Dragons en piano, una muy buena propuesta también para que lo tengan en cuenta para el sábado 22 de marzo a las 19 y a las 20 horas. Esto en la sala Alejandro Casona, allí en la calle Solís al 400. Pero además, ese mismo sábado 22 a las 20 horas, en el campo Covadonga de Avenida Libertador 1081 Vicente López, una nueva edición del Tercer Tiempo, tan conocido por todos que realmente vale la pena también tenerlo en cuenta. En otro orden de cosas también les quiero comentar justamente a través del Centro Asturiano de Buenos Aires que se va a llevar adelante a través de la Dirección General de Inmigración y Políticas de Retorno el programa Añoranza 2025, un viaje de reencuentro de la población de Asturias con la tierra de origen, un programa donde se va a estar desarrollando durante el mes de septiembre, la duración será de unos 10 días, obviamente una excelente propuesta. Este reencuentro con Asturias, así que si tú eres asturiano y resides en América Latina, y en este caso en la Argentina y en el Río de la Plata también, que nos están escuchando a través del aire, de la radio, de la web, de la emisora, hablo de la República Oriental del Uruguay, pero nosotros hablemos de la Argentina, esta es la oportunidad de volver a conectarse con la tierra de tus raíces. El programa Añoranzas 2025 ofrece un viaje de 10 días a Asturias, todo incluido, vuelos, alojamiento, traslados, visitas a distintos lugares y entidades asturianas. Los requisitos principales: ser natural de Asturias, residir justamente, en este caso, en la República Argentina, tener 65 años o más, hay prioridad según la edad, y también estar inscrito en el Padrón de Españoles Residentes en el extranjero, más conocido como PERE. ¿Estamos? Así que bueno, aquellos amigos que nos están escuchando a través del aire de Radio del Pueblo y a través de nuestra propuesta de comunicación, ¿cómo tienen que hacer para estar en contacto con el Centro Asturiano de Buenos Aires? Muy fácil, hay líneas de contacto. Por ejemplo, la administración de lunes a viernes de 10 a 14, 10 a 18 horas, reitero, lunes a viernes de 10 a 18 horas, a este teléfono 4381-0654, reitero, 4381-0654, de 10 a 18, lunes a viernes, está en la calle Solís al 400, sino también a través de este teléfono de WhatsApp que está constantemente habilitado para consultas. 11 51 58 58 58, reitero, 11 51 58 58 58. Aquel que llame de un teléfono de base, en vez del 11 marca el 15 51 58 58 58. Les doy 2 correos electrónicos: asturiano1081 en números @gmail.com. El otro es informativos centroasturianos bsas.org.ar. Si no, nos llaman al programa que con todo gusto le vamos a dar mayor información. Bueno, tengo una propuesta muy particular, tengo una propuesta musical para ustedes. ¿Saben por qué? Porque esto se va a llevar adelante el próximo sábado 29 de marzo. Sí, me van a decir, pero es a fin de mes. Bueno, pero tienen el tiempo suficiente necesario como para ir organizándose, ir previendo la compra de las entradas. Bueno, señoras y señores, Edelweiss Orchestra Íntimo es un viaje musical inolvidable, se va a descubrir la magia, el encanto, la seducción de Edelweiss y dejarse llevar por sus notas encantadoras. Hablemos de la música que llega a todo el mundo y que nos gusta tanto realmente. Y tengo en línea a un notable músico, es un lujo tenerlo en el programa y es un gusto también compartir con él este momento aquí en el Sol de Nuestra España, edición federal, porque
Es muy particular, tiene una sensibilidad musical por excelencia y es Dani Nachajón. Dani, muy buen día, buen sábado. Oscar Di Profio Bernardes te saluda. ¿Cómo estás? Pero un placer, buenos días, buenos días. ¿Cómo anda esa gente por ahí? Bueno, bien, Dani, qué gusto tenerte aquí en el programa porque tú eres productor, eres director, eres un exquisito de la música y estás presentando nada más y nada menos que en la Sala Alejandro Casona del Centro Asturiano el próximo 29 de marzo a las 8:30 de la noche, Edelweiss Orchestra Íntimo. Contanos de qué se trata esta propuesta que cautiva a todos realmente. Así será, que cautiva a todos. Mirá lo que has dicho y te voy a contar por qué. Sí. Porque escuchar la Edelweiss Orchestra es como soñar despierto, como dejarte acariciar con la música y permitir que la misma te lleve a través de la imaginación, a través de lugares, países, tradiciones, películas y cosas lindas que durante un lapso de tiempo bastante importante te vamos a abrazar. Te vamos a abrazar y te vamos a hacer reír, gritar, emocionar, sacar el pañuelo del bolsillo y hasta dar fuertes golpes contra el piso. Dani, ¿sabés qué? Si me permitís, es como decir, sentirlo en la piel todo esto. ¿Es así? Totalmente, bien. Totalmente. Bien, bien, correcto. Y, por ejemplo, si hacemos recorridos por algunos países, ¿qué nos podés contar que van a disfrutar la gente allí en el escenario del Alejandro Casona? Son todas cositas pequeñas que van a ir pululando en el recorrido musical. Nosotros nos llamamos Edelweiss. Sí. ¿Por qué nos llamamos Edelweiss, Oscar? Sí, ¿por qué? Nos llamamos a que un día yo estaba paseando con mi señora por Viena, donde tenemos familia, y era impresionante la demanda para escuchar y ver los lugares de filmación de la película de La novicia rebelde. Ah, mira vos. Ajá, sí, qué bueno. Tenías que, para sacar un ticket tenías una demora de 15 días. Mira vos. Y todo para ver los lugares emblemáticos donde se filmó la película La novicia. Sí. Te suben a un micro de los grandes, como vemos acá en Buenos Aires, que pasean a los turistas, y ellos te pasean por los lugares. Bueno, eso me llevó a mí, luego de escuchar orquestas, yo siendo músico, que yo le dije a mi señora, digo, yo vuelvo a Buenos Aires y me voy a llevar de tu patria original, me voy a llevar la flor, que es Edelweiss, pero me la voy a llevar a través de música. Bien. Y voy a generar una orquesta que nos pase desde acá por todo el mundo. Excelente. Y ese fue el principio, y el leitmotiv de la orquesta es todo lo que significa La novicia rebelde. Claro, perfecto. Sí. Decime. Y de ahí pasar por los países, pasar por Italia, pasar por España, pasar por películas emblemáticas, La vida es bella, lógicamente los valses de Strauss. Sí, claro. Grecia pasar con por cada Sorba uno de el esos griego, lados. ¿no es cierto? Grecia con Sorba el griego. Sí. Recordar el Anthony Quinn. Claro, qué bueno. Dar palmas en la platea, ¿no? Claro, y recordar también, acá estoy observando, van a recordar al gran marplatense Astor Piazzolla, que tuve oportunidad de presentar una vez en Adiós Nonino, ¿no es cierto? En otras versiones, ¿no? Sí, exactamente. Qué bueno. Exactamente. Vamos a hacer Adiós Nonino, y bueno, sin duda que es un momento de emoción. Todos bienvenidos, no importa la edad. Lo único que te voy a decir que este es un programa para nostálgicos, para románticos, apasionados, soñadores. Y me vas a decir, pues yo no conozco ninguna de esas músicas. Ok, vení, ilustrate, llevate algo nuevo y que te vas a
te va a encantar y no te vas a olvidar más. Pero claro que sí. Así que amigos, recuerden, de lunes a viernes, de 10 a 18, en la administración del Centro Asturiano, allí en Solís 475, pueden adquirir la entrada. De lunes a viernes. Si no, a través de Passline, también lo pueden hacer en internet, un rato antes en boleterías también de la institución. Y recuerden, sábado 29 de marzo, 20 y 30 horas, esta propuesta de Edelweiss Orchestra íntimo, de la mano de Dani Nachajón, para compartirlo allí en el Asturiano. Bueno, Dani, hecha la invitación, la propuesta simplemente es que queda esperar el 29 de marzo a las 20 y 30. Sí, pero decime una cosa, Oscar, ¿no tenés música de la Edelweiss? Escúchame, para la próxima emisión que estamos con los amigos del Asturiano, vamos a compartir una buena propuesta musical. Buenísimo. ¿Qué te parece la idea? De una. Perfecto. Dani, te mando un gran abrazo. Estamos en contacto permanente. El placer es mío. Y bueno, y a trabajar para este próximo 29, que es un muy buen trabajo que estás llevando vos con todo tu equipo, y de disfrutar de este evento tan especial. Te mando un abrazo y quedamos en línea privada, no me cortes. ¿Está? Gracias, muchísimas gracias. Gracias a vos, Dani. Así charlamos con Dani Nachajón, Edelweiss Orchestra íntimo, 29 de marzo, 20 y 30 horas, amigos. Así que, miren, vamos a disfrutar de la música que tiene que ver con Asturias y un poco con Galicia, pero con Asturias. ¿Por qué? Porque esta mujer se llama Anabel Santiago Sánchez, pero hay algo distinto. Es argentina, nació en Buenos Aires, pero esta mujer vive también en Asturias, obviamente ha ganado la mejor voz asturiana en el Memorial Silvina Argüelles en distintas ediciones, comenzó a cantar muy joven y la tenemos acá con esta tonada asturiana y tan conocida por todos que ustedes, obviamente, el tema es de Rosalía de Castro, la gran Rosalía de Castro, tema tradicional. Adiós ríos, adiós fontes, pero en una versión muy especial. Escúchenla. Paxariños piadores, casiñado meu contento, muiñodos castañares, noites claras do luar, campaniñas timbradoras da igrexiña do lugar. Deixo amigos por extraños, deixo a veiga polo mar, deixo en finca to ben quero, quen pudera non deixar. Adiós, adiós que me vou, erviñas do Campo Santo, donde meu pai se enterrou, erviñas que viquei tanto, terriña que nos criou. Adiós tamén, queridinha, adiós por sempre, quizás, digo este adiós chorando, dende a beiriña do mar. El sol de nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Muy bien, amigos.
amigos, acá estamos en el Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo y para todo el país. Antes de ir, obviamente, con las vías de comunicación de nuestro programa, ya en instantes llegará Tony Cabot con todo el deporte español. Vamos con cotizaciones que se han registrado en el día de ayer, cierre del mes de febrero, 28 de febrero. Dólar oficial ayer en alza, para la compra cotizó en 1.033 pesos con 56 centavos, para la venta 1.094 pesos con 20 centavos. El dólar blue ayer en alza también cerró para la compra en 1.210 pesos, para la venta 1.230 pesos. El dólar MEP también en alza, cerró ayer en 1.228 pesos con 48 centavos. El dólar turista también en alza, cerró en el día de ayer 1.409 pesos con 53 centavos. Hablemos del euro oficial, ayer cerró sin cambios, para la compra 1.072 pesos con 35 centavos, para la venta 1.142 pesos con 74 centavos. Y por último, el euro blue ayer en baja, cerró para la compra en 1.259 pesos con 73 y para la venta 1.280 pesos con 55 centavos. Esto para la venta, ¿eh? Todas las cotizaciones, todas aquí en el Sol de Nuestra España, edición federal. Muy bien, y recuerden que aquellos que se quieran suscribir al canal de YouTube de El Sol de Nuestra España lo pueden hacer a través de www.youtube.com/somosesne. Muy simple, si no buscan El Sol de Nuestra España también y ahí nos pueden encontrar, se suscriben gratuitamente y pueden volver a disfrutar de las entrevistas, secciones, programas completos allí por el canal de YouTube. También en redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook nos pueden encontrar, recuerden, @somosesne, así que para que lo tengan en cuenta. También la central de oyentes 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100, así que nos pueden mandar mensaje de texto, mensaje de WhatsApp, audio de WhatsApp también, así que nos estamos contactando por esa vía también, ¿eh? Atención porque la semana que viene hay sorteos, así que para que lo tengan en cuenta. Perfecto, gracias mil. Entonces, bueno, nos vamos a disponer una pequeña pausa comercial de nuestro programa. Ya en instantes llega nuestro embajador del deporte español, Tony Cabot. Pausa comercial del programa y ya estamos nuevamente. Gracias. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Río Uruguay Seguros presenta Rus Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida. Rus Agro, especialistas en seguros para los agronegocios. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital, 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas. Show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361 Vicente López. 15 49 40 18 50. Esto es El Sol de Nuestra España.
Bien, amigos, aquí estamos en el Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo, AM830, y para todo el país, junto a nuestra cadena federal de repetidoras. Ya como les adelantó Mili Dipsa, váyanse preparando porque a partir del sábado que viene, bueno, saben ustedes, este es el mes, obviamente, que ya empiezan todas las actividades en líneas generales, en las distintas instituciones, en las colectividades, en todos los lugares, ¿no es cierto? Así que es para tenerlo en cuenta realmente también. Así que bueno, y además no se olviden que este año 2025 estamos cumpliendo los primeros 30 años en el aire en forma ininterrumpida de esta propuesta comunicacional que es el Sol de Nuestra España y edición federal, porque vamos para toda la Argentina, para todo el país, a través del aire de la emisora, de la plataforma de la emisora y también de toda nuestra multiplataforma digital que llevamos adelante, y también en el exterior, que nos comparten y nos escuchan habitualmente el programa a través de la web de la emisora, en distintos puntos del planeta, que nos van escuchando en tiempo y forma, todo lo que tiene que ver justamente con esta propuesta de comunicación que es el Sol de Nuestra España, que en octubre cumplimos apenas los primeros 30 años de vida. Ojalá tuviéramos 30 años de vida, de 30 años de edad, pero no, tenemos un poco más, pero no importa. Le ponemos color y calor, ¿no es cierto?, también a lo que tiene que ver a estos 12.000 kilómetros de distancia que nos separa con nuestra madre patria. Pero, yo les dije en el comienzo del programa que ayer fue el Día de Andalucía, pero hoy, 1 de marzo, es el Día de las Islas Baleares. Qué hermosos lugares, especialmente lugares como, no sé, si uno tiene que hablar de distintos puntos como Menorca, como Mallorca, como Cabrera, como Ibiza, como Formentera, y uno tendría que elegir la tranquilidad, también esa naturaleza tan desbordante que tiene, esas hermosas puestas de sol, disfrutar de estas islas, de las Islas Baleares, realmente es muy importante, por cierto. Pero, claro, yo tengo en línea a un especialista en todo esto, que es especialista en el deporte, ¿no es cierto?, pero que tiene su tierra, su terruño en su corazón y en su mente a través de los 12.000 kilómetros de distancia, pero ahora está en Buenos Aires. Así que, querido Tony Cabot, muy buen día, buen sábado y bienvenido. Felicitaciones, felicidad, Isla de Mallorca también, Islas Baleares, en esta fecha tan importante. ¿Cómo estás, Tony? Hola, Óscar, muchas gracias por las felicitaciones. Y sí, ahora no te digo que me emocionaba, pero me enorgullecía de este Día de las Baleares y de ser balear, de ser mallorquín y de poder proclamarlo a los cuatro vientos por el mundo, el haber nacido pues en un paraíso, Óscar, porque quien haya estado allí sabe que es un paraíso, ¿no? Sí, ya lo creo, sin lugar a dudas. Mira, yo estoy viendo en las redes sociales, que recién te estaba enviando a vos por WhatsApp, distintas casas baleares que tenemos acá en la República Argentina, la de Rosario, la de Mendoza, no me quiero imaginar San Pedro, cómo debe estar, la Casa Balear acá en Buenos Aires, todos en Bolívar, todos hoy tienen esta fecha tan especial de celebración. Y tú que eres un embajador, porque te tenemos aquí también en el Sol de Nuestra España, edición federal, sabemos que llevas adelante las banderas de allá de Mallorca, de tu Mallorca, realmente con honor, con amor, realmente. Así que enhorabuena de tenerte aquí en el programa y aparte la amistad que nos une, le cuento a la audiencia, hace ya muchos años con nuestro querido Tony Cabot. Así que Tony, escúchame, ¿cómo andamos con el deporte español? Cuéntanos un poquito, por favor, querido amigo. Bueno, pues una jornada 26 de Liga que arrancó ayer con un empate entre Valladolid y Las Palmas, y que ahora se está jugando en Girona, un Girona-Celta muy interesante. Sí. Si no me equivoco, claro, había dudas por estar 2-2 está el partido, sí. Acaba de empatar el Girona en un gol que parecía que lo habían anulado, pero luego ha vuelto a subir al marcador. Sí. Girona 2, Celta 2, un Celta que está octavo en Liga, Óscar, y déjame matizar algo que está sucediendo con el correr de esta temporada, y que es que por el coeficiente UEFA, es decir, en las competiciones europeas, se le da un premio a los equipos de un país que lo están haciendo bien de forma colectiva. Y este año los equipos españoles, a través de la Real Sociedad y el Athletic Club de Bilbao en la Europa League, del Betis en la Conference League y de Barça, Madrid y Atlético en Champions League, que están todos avanzando de forma firme
en la competición, pues le está superando en coeficiente UEFA la Liga Española, la Liga Italiana, por lo tanto parece que el año que viene habrá un puesto más de Champions en los puestos de la Liga Española, es decir, entrarían hasta el 5º clasificado en Champions, por lo tanto habría 2 equipos más, 6º y 7º en UEFA y 8º en Conference League, por lo que se aprieta todavía más la parte de arriba de la tabla en esa lucha titánica por entrar en puestos europeos. Entonces, tanto Rayo Vallecano, Betis, que están 6º y 7º, como incluso Celta, que está 8º, y obviamente el Villarreal, que está 5º, todos van a pelearse por un premio mayúsculo como que es entrar en la Champions, que hasta ahora solo entraban los 4 primeros. Pues bien, a partir de este año, por 2 años por lo menos, de la Liga Española van a entrar, todavía no es oficial, pero parece que por esta cuota de coeficiente van a entrar los 5 primeros. Por lo tanto, el Celta se está jugando cosas importantes, está 8º y bueno, está empatando en el campo del Girona, un Girona ha venido a menos, pero en un partido que ha tornado en importante, sobre todo para este Celta, que viene haciendo muy bien las cosas, que me consta que gente de aquí nos escucha, porque obviamente sé que la colonia gallega o la colonia de Galicia que hay aquí en Argentina, muchos son hinchas del Celta de Vigo. Le he hablado con varias gente que conoció. El último fue un taxista que conocí el otro día, que era fanático total del Celta de Vigo, hijo o nieto de padres gallegos, y me estuvo preguntando algunas cosas de esta nueva etapa del Celta, que está haciendo muy bien las cosas, Óscar. Bueno, excelente, excelente. Bueno, y después estoy observando que para hoy hay partidos que son realmente interesantes, lo mismo para mañana en esta nueva fecha de la temporada de la Liga Española. ¿Es así, no es cierto, Tony? Sí, bueno, hay que resaltar, un Rayo Vallecano-Sevilla, un partido muy bonito que se juega en apenas un ratito en Vallecas, en el sur de Madrid, y luego obviamente destacar el Betis Real Madrid de las 14:30 de hoy, un Madrid sin Valverde, sin Ceballos, sin Bellingham, en un duelo que es crucial para el Madrid, que obviamente está peleando por esos puestos de arriba, por el liderato, ante un Betis que ha recuperado a Antony, al extremo brasileño, y que no podrá contar hoy con Lo Celso, que es el gran goleador de este Betis, con 8 goles. Y bueno, partido importante sobre todo porque es un clásico, y siempre que se juega un Betis Real Madrid en el Benito Villamarín es un partidazo, va a haber 50.000 espectadores, pero es que además el Madrid está empatado a puntos con el Barça y el Betis está haciendo una gran temporada, está 7º con 35 puntos y, como te digo, en esa lucha por los puestos de Europa League. Y también incidir, Óscar, que esta es una semana previa a semana de Champions y de Europa League. Por lo tanto, el Madrid tiene que ajustar un poquito ese 11 y especular con los titulares, porque el gran partido del Madrid esta semana se va a jugar el martes contra el Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu, en ese partido de ida de los octavos de final de la Copa de Europa, que va a ser, insisto, en ese derbi madrileño entre Real Madrid y Atlético, que promete ser un partido de emociones muy, muy fuertes, Óscar. Ya lo creo, muy intensas. Estoy observando que para hoy a las 5 de la tarde, Athletic, ¿no es cierto? Porque están pegados en la tabla. Uno está tercero y el otro está cuarto en la tabla de posiciones, Tony. Otro clásico es que esta jornada es tremenda, porque el Atlético de Madrid y el Athletic Club, que se sacan 5 puntos de diferencia, el Atlético tercero y el Athletic Club cuarto, son de los equipos más en forma de esta temporada. Y otra vez el Athletic Club juega entre semana contra la Roma, y el Atlético de Madrid juega contra el Real Madrid. Por lo tanto, un partido importantísimo en Liga. Esta Liga está muy bonita, Óscar, en la tabla de clasificación, con Madrid, Barça y Atlético peleándose en un punto, y el Athletic Club de Bilbao, el Villarreal, el Betis, los grandes de toda la vida, peleando por esos puestos de arriba. Y encima pues se están cruzando esta jornada Atlético y Athletic Club en un partido, insisto, Simeone siempre ha dicho que el Athletic de Bilbao es el equipo más incómodo contra el que ha tenido que disputar partidos en estos 10 años, etcétera, pero es que además mañana a las 12:15 hay un Barcelona-Real Sociedad, otro clásico del fútbol español, en otra jornada, insisto, absolutamente importante. Y también Barcelona tiene que jugar el miércoles contra el Benfica, y la Real Sociedad contra el Manchester United, en partidos decisivos de sus competiciones. Pero es que además el Barça no se puede permitir el lujo de pinchar contra el equipo vasco, porque en ese caso tiene prácticamente garantizado que perdería el liderato
porque el Real Madrid y el Atlético de Madrid muy difícilmente pincharán los dos. Así que así está la jornada, Óscar, muy bonita, sí, con partidos con rivalidades directas, y además con todos estos equipos que se están disputando la Liga, mirando de reojo, sí, a esta pedazo de jornada intersemanal que nos espera en estos días. Y luego, para cerrar, sí, hay un Mallorca Alavés muy bonito. El Alavés tiene que salir de la quema, sí, de forma urgente, porque están puestos de descenso. El equipo de Chacho Coudet, recordar, sí, que el técnico argentino está dirigiendo al equipo de Vitoria, al equipo del País Vasco, y luego los Osasuna Valencia también, otro partido, sí, con mucho en juego, sobre todo para el Valencia, que está apurando las últimas opciones para salvarse. Un equipo grande como el Valencia en una situación tan delicada, bueno, pues a nadie, sí, que admiramos el fútbol español nos gusta ver a un grande en problemas, ¿no? Pero claro que sí, claro que sí. Bueno, hablando de grandes, hablemos de Carlitos Alcaraz, porque Carlitos Alcaraz es un grande y obviamente está disfrutando de esta llegada a Puerto Rico, porque dijo, quiero hacer que la gente se lo pase bien cuando él está llevando adelante su juego. Realmente Carlitos Alcaraz sigue trabajando y mucho, Tony Cabot, ¿eh? Sí, sí, así es. Todavía está en Murcia, se va a Puerto Rico en los próximos días, pero bueno, ha vuelto a entrenar esta semana sobre las pistas de su club de siempre de Murcia, se llaman las pistas de la Real Sociedad, que ha hecho célebre Carlitos Alcaraz, obviamente, tras su paso por el estrellato, o sea, tras instalarte en el estrellato, y bueno, y mirando de reojo a Puerto Rico, donde pondrá rumbo en los próximos días, donde jugará una exhibición, y luego le espera Indian Wells. Ya hablamos la semana pasada, va a Indian Wells a defender su título, y bueno, Alcaraz que ha realizado siempre con dudas respecto a alguna de sus lesiones que viene arrastrando de la temporada pasada, donde no pudo disputar su mejor tenis, sobre todo en el segundo semestre, pero así es. Carlitos disputará este partido de exhibición ante un gran amigo como el estadounidense, o el francés franco-estadounidense Tiafoe, así es, el próximo 2 de marzo, y bueno, será el último test antes del Master 1000 de Indian Wells, donde, insisto, Alcaraz defenderá título, será segundo favorito a este título tras Alexander Zverev, y sobre todo en ausencia de Yannick Sinner tras la sanción que cumple el tenista italiano. Así que estaremos atentos aquí en el sol de nuestra España, para seguir los pasos de Carlos Alcaraz, del deportista español del momento, que ya ha demostrado, sí, que mantiene una gran conexión con el público español y que ha sostenido ese furor que hay en España con el tenis tras la baja de Rafa Nadal, ¿no? Claro que sí, Tony, claro que sí. El próximo sábado, ¿sabe qué? Vamos a empezar también a desarrollar lentamente, porque esta semana arranca la fecha número 1 de la Primera C, donde está el Deportivo Español por un lado, también el Centro Español. A propósito del Centro Español, va a estar enfrentando a la Madrid, y del Deportivo Español va a estar enfrentando a Ituzaingó, pero eso lo podemos analizar, si te parece, para el sábado que viene en el programa. ¿Te gusta la idea, Tony? Genial, con ganas de que arranque la temporada y bueno, y a ver si este año sí se consigue el objetivo. Claro que sí. Bueno, Tony, para cerrar la charla contigo, mira, porque nos hemos explayado un poco más hoy en un día tan especial para tu sentimiento, para tu corazón, que es Mallorca. Vamos a cerrar esta charla contigo con una excelente intérprete. Ella es de Mallorca, que es Marga Pocovic. Te digo, muy bella mujer. Después te voy a mandar el tema musical en privado, pero muy bella mujer. Canta muy bien realmente, y tiene una trayectoria, una trascendencia en toda España muy particular, porque realmente canta como los dioses. Y esta versión se llama Canción de las Illas. Así que lo vamos a compartir contigo. ¿Te parece bien, Tony? Genial, Marca, sí, la conozco, no personalmente, pero sé quién es periodista, si no me equivoco, sí, y es una chica de un pueblo muy clásico, muy tradicional de Mallorca, que se llama Montuïri, así que nada, con gusto la voy a escuchar. Claro que sí, bella mujer, realmente. Compartimos la música con Tony Cabot. Tony, hasta el sábado que viene quedamos en privada, no me cortes. Un abrazo. Abrazo grande. Marga Pocovic desde Mallorca, escuchen esta bellísima versión musical, vamos. Allà enmig de ses onades, unes illes encantades, dins aigua pareixen surar. A ella jo vull que
cantar amb sa llengua mallorquina que xerrava sa predina i mon pare m'ha ensenyat. No m'agrada xerrar amb paraules que no entenc. Ser sa salada ens fa contents i el bolero vull ballar. Menorca vull estimar i a Eivissa i Formentera i a Mallorca i a Cabrera. En aquest poble vull glosar. Quina llàstima seria que oblidàssim el ratllar i canviàssim a xerrar. Jo crec que me moriria. Jo sé que tot és correcte, però res jo vull canviar. I en els meus fills vull ensenyar que conservin el dialecte. No m'agrada xerrar. Muy bien, y seguimos en el sol de nuestra España. Y ahora sí, amigos, llegó el momento real. El momento real en el sol de nuestra España. Nos ponemos la corona, nos vestimos de gala y vamos caminando por la alfombra roja porque llega María Belén Dipsa con la realeza española. Belén, ¿cómo estás? Buen sábado, divina semana para todos. Muy bien, bueno, muchas noticias. Muchas noticias en el día de hoy. Como siempre tenemos el top 3 de la realeza de España y también tenemos el bonus track, ¿eh? Muy bien, bueno, para preguntar nada más. ¿Está cerca el rey? Muy cerca. Muy cerca de Argentina está. Bueno, prepárense. Pero ahora vamos a comentarlo bien en el bonus track, ¿eh? Pero antes tenemos el top 3 de la realeza, de lo que es la semana, ¿no? De los miembros de la realeza, qué actividades realizan. Y bueno, ahora vamos a hablar de ello porque en el top número 3 vamos a hablar de la semana del rey Felipe VI, porque tuvo varias audiencias de economía, realizó la presentación de cartas de nuevos embajadores. En el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía también presidió un acto celebrando lo que es el talento global y la internalización de lo que es la economía española. Muy importante eso. Pero esta semana también recibió en el Palacio de la Zarzuela al arzobispo de Santiago de Compostela, el monseñor Francisco José Prieto Fernández, por su nombramiento y relación de la corona. Sí. Muy importante con el tema que estuvo ahí hablando, que es la ofrenda nacional del santo patrón de España, el apóstol Santiago. Claro. Obviamente estuvieron ahí hablando, no se dice esos temas que hablan, pero bueno. Ahí son privados. Son privados, lo que sí se sabe que es tanto para el día de su solemnidad, que es el 25 de julio, como también el día de la traslación del apóstol Santiago el 30 de diciembre, que se hacen ofrendas reales que históricamente fueron por el rey Felipe IV en los años 1643 y 1646 en la Catedral de Santiago. O sea, ese tipo de ofrendas, es más que nada simbólica y protocolar, no piensen en otra cosa. Claro, sí, por favor. Así que ahí también estuvo, obviamente, en este tipo de ofrendas están todas las personalidades de alto cargos, obviamente los reyes de España, jefes de Estado. Lo que realizan es ellos invocan como el patrón de España y bueno, después obtienen beneficios divinos para las tareas humanas. Bueno. Importante esto. Así que la tradición es que los reyes realicen esta ofrenda los años santo compostelanos. El próximo año santo será el 2027, pero sabemos muy bien que a veces, son de un poquito de romper las nuevas, las tradiciones y van asisten a este tipo de ceremonias, como fue en el 2014 cuando el rey Felipe fue coronado, obviamente con la reina Leticia, y acudieron por primera vez como reyes, pero bueno,
No sabemos, capaz que este año también van, después de lo que pasó de España también el año Totalmente, pasado. sí. Estaría bueno, ¿no? La verdad que sí. Reencontrarse un poco con la fe. Y fueron los dos juntos. Fueron los dos juntos, claro, sí, obviamente. Claro. Así que bueno, vamos a seguir de cerca estas noticias y esta crónica, vamos a decirle. Totalmente. Así que bueno, del top número 3 vamos a pasar al top número 2 y vamos a hablar nuevamente doctor, ¿eh? Nuevamente doctor, sí, la Universidad de Alcalá nombró a Felipe VI como doctor honoris causa, ¿eh? Mira vos. En reconocimiento a su estrecha vinculación con la institución y a su compromiso con los derechos humanos, la cultura y la investigación, ¿eh? Bien. 3 temas muy importantes, sí, ¿eh? La verdad que sí. En primera fila se encontraba la reina Leticia, mientras el rey de España recibía el diploma acreditivo, también el libro de la ciencia, el anillo y los guantes blancos como símbolo de pureza, ¿eh? Muy importante esto. Sí. Además del diploma dan otras cosas, estaría bueno, ¿no? Ahora voy a ir a donde me egresé y voy a decir, denme los guantes y los anillos también, yo también quiero un anillo. Un anillito por cada vez que nos graduamos. Cada vez que nos graduamos, por supuesto. También obviamente vestía el traje académico con la capa roja, el traje oscuro, también pajarita blanca, mientras doña Leticia fue con un conjunto rojo con el charpé negro, divino, el vestuario que tenía de lujo. Chapó. Y aparte los dos hacían composé, como él estaba con la toga y la capa roja, todo el... Así que bueno, estaban en composición. A los reyes se los vio muy cariñosos, ¿eh? Bien, muy cariñosos, como también se los vio caminando el sábado pasado por las noches de Madrid, ¿eh? Opa. Fueron al cine. Se desconoce qué tipo de películas fueron a ver, pero como estamos cerquita del Oscar, yo creo que alguna del Oscar, de los premios Oscar, pueden llegar a ser. Seguro. Bueno, sí, pues, si no saben, ya estamos obviamente en el fin de semana de los premios Oscar. Mañana. Mañana, en el día de mañana, sí. Así que seguramente habrán visto alguna que les quedó ahí en el tintero, como quien dice. Puede ser, hay un montón de películas, bueno, en la parte de películas extranjeras también hay un montón de participantes, pero bueno, vamos a ver cuál gana, y en esta ocasión no sabemos, pero lo que sí sabemos que la pareja de reyes son muy cinéfilos. Sí, les gusta ir al cine, ¿eh? Son de ir al cine, le han sacado varias fotos en el cine, obviamente van con el equipo de seguridad. Bueno, pero se escapan un ratito y van a disfrutar una película al cine. Por supuesto, por supuesto. ¿Comparten sala con otras personas? ¿Cómo será, no? Hay que averiguar eso. A veces sí. A veces capaz que, obviamente, está el equipo de seguridad. Claro, obviamente, sí, no, está seguridad. Ninguno se va a acercar. No, más bien. Pero bueno, vamos a ver. Es la duda, ¿eh? Es la duda, sí. Vamos a investigar. Uno piensa que capaz que en el Palacio tiene una sala de cine, ¿no? Como las películas muestran. Claro, en las películas muestran que hay pantallas gigantes. Como hay pantallas gigantes. Bueno, pero en esta ocasión capaz es para salir un poco, van al cine, van a disfrutar. La otra vez fue con toda la familia a ver Barbie. Tenés razón. ¿Acuerdan? La familia real se había vestido de rosa. Estaban todos con los colores de Barbie. No sé si se acuerdan, lo habíamos comentado acá, también fueron a ver Gladiador II, pero bueno, la de Barbie me quedó impactada totalmente, porque estaban todos acorde al estilo, al concepto de la película. Así que bueno, ahora sí, del top número 2 vamos a pasar al top número 1, pero antes vamos con el aviso parroquial, porque no se olviden de suscribirse en nuestro canal de YouTube. Colocan en el buscador El Sol de Nuestra España y se suscriben para formar parte de esta familia digital, y no olviden de activar la campanita, ¿eh? Así es. Por supuesto. Así que bueno. Y también, atención, aquellos que nos están escuchando, si nos quieren mandar por redes, por WhatsApp, o quizás después en el video de YouTube, a ver qué película les parece que fueron a ver los Reyes. Muy bien. Ahí está. A ver qué tan atentos ahí están del otro lado, a ver qué película les parece que fueron a ver los Reyes. Muy bien, ¿eh? Así que bueno, ahora vamos con el top número 1 y vamos a hablar de los Reyes del Estilo, ¿eh? Porque esta semana visitaron en el Banco de España los nuevos retratos de Don Felipe y Doña Leticia, realizado por la artista Annie Leibovitz en el marco de la exposición La tiranía de Cronos, que es la primera vez que el medio también ha utilizado que para estos retratos de los reyes y las fotografías. ¿Se acuerdan que lo hemos comentado aquí en El Sol de Nuestra España? Antes era la pintura de caballete. ¿Se acuerdan? Esas pinturas gigantes. Bueno, pero ahora se usa la fotografía. En este caso se imprimió en poliéster, lo que le permite también a los retratos esos aires de obra pictórica. Muy importante. También cómo se imprimen, cómo se distribuye, porque si no después te pierde calidad la imagen y así... se va directo. Es decir, ya no usan la pintura, ya directamente fotografía. Fotografía. Mira. Sí, es otra manera, otra manera de hacer arte. Totalmente. Arte. Así que bueno, la propuesta por Leibovitz es amplia. Por un lado tenemos al rey Felipe VI, que viste con el uniforme de gran etiqueta de capitán general del Ejército de Tierra con las condecoraciones, ¿se acuerdan que lo hemos comentado? Que es el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Y la reina Leticia con piezas históricas de Balenciaga. Y ese vestido, es el vestido increíble, vestido negro.
Y después la capa fucsia también. Muchos decían parecida a salida de Hollywood. Totalmente, la verdad que sí. Así que los retratos ahí también no están solos, están como dentro de la obra del artista. También hay fotografías, hay relojes, hay esculturas, pinturas, bueno, tapices también. O sea, es todo lo que abarca esa obra, porque tiene que ver con un hilo del tiempo y su representación. Bien. Y aparte todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué, sí. O sea, eso es importante destacar, porque a veces, ya ha pasado con otro cuadro, no sé si se acuerdan, que decían, ¿por qué esto? Todo tiene un porqué. Nada está puesto al azar, digamos, o porque justo dio la casualidad. También recordemos que las fotografías están en díptico, que es la continuación una de la otra. O sea, están por separado, pero juntos hacen una obra. En el medio hay una silla. Yo siempre dije, para mí es para Princesa Leonor. Sí, es el misterio de la silla. Para mí también. Sí, en el medio está la silla, es el futuro. Y ahora que dicen que todo tiene que ver con el tiempo, muchísimo más. Sí. Así que bueno, y recordemos también que se hizo en el Salón Gasparini, que fue el favorito por la fotógrafa estadounidense por su estilo rococó. Aunque dicen que fue a ver otros lugares también, como el Banco de España, los jardines del Palacio Real, pero se quedó con el Salón Gasparini por su estilo. Bien, bueno, así bien, que, bien. Está lindo. Sí, a tener en cuenta. Sí, la verdad que sí. Podríamos hacer una sección de fotos, ¿no? Nos juntamos así entre varias. Al estilo rococó yo también. Yo también quiero como la reina Leticia, así salida de Hollywood. Sí, todas. Increíble. Así que bueno, la verdad que increíble. Los retratos, todos los que dicen los visitantes, quedan fabulosos. Fabulosos, fabulosos. Así que bien, ahora vamos con el bonus track, porque por favor. El rey de España ya se encuentra en Uruguay, especialmente en la ciudad de Montevideo, para asistir a la toma de posesión del presidente electo de la República Oriental de Uruguay, Yamandú Orsi. En el día de ayer ya estuvo con el presidente Orsi, el embajador de España en Uruguay y otras autoridades políticas. También se reunió con el presidente saliente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y sus delegaciones, y en el día de hoy va a asistir a la toma de posesión y luego regresa a España. Pero antes, hoy también, y ahora en este mismo momento. En este mismo momento, ya mismo. En este momento se encuentra con la colectividad española residente en Uruguay con motivo de su viaje. ¿Sí? Siempre que hace estos viajes así, cuando son las tomas de posesiones, que lo hace desde que era príncipe de Asturias. Exacto, lo hizo acá también en Argentina. Con los presidentes iberoamericanos, él siempre se acerca a la colectividad española, obviamente de cada país, y en el día de hoy también estuvo con el presidente de la República Dominicana. Así que varias actividades. Bueno, y después de este viaje se regresa a España y no se llega a ver con la princesa Leonor. No llegan a cruzarse. No, ya habíamos comentado la semana pasada. Ya es oficial. Ya es oficial totalmente, no se reencuentra con la princesa Leonor, están a horas. Literal. Pero no hay reencuentro. Nada. Bueno. Entonces, la princesa, claro, llega durante la semana. Sí, aparte pobre, que toda la semana en todos los medios hablando del el novio de la princesa Leonor. No es el novio, chicos. Claro, tampoco es una forma de decir. No. Quédense tranquilos, porque si es algo, se va a saber oficialmente. La están presionando por todos lados. La quieren ver en pareja. Y sí, aparte tiene 19 años, es joven, es chica, la verdad Está que sí. formándose. Y cuando uno se forma, a veces no tenés tiempo de nada, así que es así. La verdad que sí. Así que bueno, entonces tenemos al rey Felipe, a don Felipe VI, acá en Uruguay, a pasitos nada más. Sí. Así que aquellos amigos, quizás alguno está escuchándonos desde allá o tiene algún conocido, bueno, bien, aprovechen, se sacan fotos, le preguntan todo lo que quieren. Así que bueno, la verdad, y está muy bueno esto que hace acercarse a las colectividades españolas de los diferentes países. Sí, por supuesto. Y aparte, antes de finalizar el top 3 y el bonus track que tuvimos en el día, le quiero mandar un saludo a Rose, que nos está escuchando desde California, Estados Unidos, que ella también es descendiente de españoles. Obviamente aprendió el español porque es su idioma nativo es el inglés. Sí. Pero bueno, le mandamos un saludo enorme que nos mandó por las redes sociales, que nos escucha obviamente por YouTube. Así que le mandamos también un beso enorme a Rose. Así es, a ella y a toda la familia. Por supuesto. Sí, la verdad que sí. Así que nos dijo, dice, es más, se lo pone, lo que pudimos un poco entenderle, se lo pone como para aprender también español. Sí. El español de Argentina. Así que bueno, nos alegra muchísimo. Muchísimo. Gracias por acompañarnos, claro que sí, de todas partes del mundo. Recuerden que a través del canal de YouTube, El Sol de Nuestra España, nos pueden escuchar desde los televisores, sabemos que ponen ahí El Sol de Nuestra España, lo ponen de fondo y van haciendo los quehaceres, van haciendo algo. Desde celular, tablet, notebook, la verdad que los acompañamos en todos lados. Exactamente, en todos lados, así que bueno. Bueno, Bel, la semana que viene más noticias de la realeza. Por supuesto, hasta el sábado que viene, un saludo para todos los radioyentes. Muy bien, María Belén Dipsa con la realeza española, y ahora sí, amigos, nos pasamos unos minutitos de las 12 del mediodía. Recuerden, este año estamos cumpliendo 30 años. El 14 de octubre del 2025 estamos cumpliendo 30 años al aire de forma ininterrumpida.
el sol de nuestra España que fue caminando, fue transformándose hasta lo que es el día de hoy. Hasta lo que es el día de hoy, la verdad que sí, obviamente. Fue creciendo de a poco, empezó, miren, después vamos a contarles un poco la historia, empezó con 30 minutos, hoy tenemos 2 horas al aire, estamos en las multiplataformas digital, así que la verdad que una propuesta, y todo es gracias también a ustedes que nos acompañan del otro lado, la verdad que siempre lo destacamos que están del otro lado, así que bueno, amigos, vamos a ir a una tanda de la radio y después seguimos con más El Sol de Nuestra España. Esto es El Sol de Nuestra España. Hoy voy a arrancar lo que ha quedado en este corazón. Y yo siento que olvidar la última mirada que me dio puede ahogar por fin el último recuerdo de su voz. Porque he llorado tanto, tanto, tanto que no siento mis lágrimas quemando, ay, quemándome en el cuerpo. Ay de mí que esta maldita luna borre de mi pecho este dolor. Ay de mí es la última noche que yo voy a sufrir por este amor. Bien, amigos, así hemos arrancado esta segunda hora aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo para todo el país en este sábado 1 de marzo del 2025 con un sentimiento hispano-argentino, sin lugar a dudas. Por un lado, Diego Torres, el argentino Diego Torres, el hijo de la gran Lolita Torres. Por el otro lado, el conjunto español Estopa, tan conocido por todos, una versión muy particular, La Última Noche, excelente versión. Diego Torres y Estopa, La Última Noche, para arrancar musicalmente nuestro programa en esta segunda hora. Bien, ahora sí, en nuestro programa llega el momento de noticias y eventos de la colectividad hispano-argentina para todos ustedes. Comenzamos con información de España, porque el presidente español Pedro Sánchez ha remarcado el apoyo de España a Ucrania mediante un mensaje en Twitter. El líder ucraniano también ha recibido el apoyo de los dirigentes de Francia, Portugal y la Comisión Europea, entre otros. Hubo un cierto y tenso encuentro, recordemos, entre Zelensky de Ucrania y Trump de Estados Unidos, y obviamente los aliados europeos salieron a respaldarlo, en este caso a Zelensky también. Otro de los títulos también, el Parlamento de Galicia está reclamando al gobierno central español que recupere la vía formativa de las microcredenciales como posibilidad de arraigo para los migrantes. El PP de Galicia considera paradójico que el Ejecutivo de Sánchez haya decidido de forma unilateral hacer desaparecer esta figura del nuevo reglamento de la ley de extranjería a pesar de sus resultados positivos. Otro de los títulos, las agrupaciones de lengua y cultura españolas abren la inscripción para el curso 2025-2026. En algunos países también de América se han sumado. Volvamos acá al tema también que hay preocupación en la República Argentina. ¿Saben por qué? Porque la Inspección de Trabajo ha cerrado el Consulado de España en la provincia de Mendoza por motivos de seguridad. Un tema muy particular, por cierto, que pone de relieve que puede haber cierta preocupación también. Otro tema, el CRE de Buenos Aires pide la creación de nuevos consulados en esta demarcación consular. Ya se ha hecho en forma solicitada presentemente para ver qué es lo que sucede, obviamente, y lo han charlado con el cónsul general José María Ridao y con el cónsul adjunto Juan Merino. Veremos qué es lo que pasa.
casa. Muy bien, ahora sí, vamos con información de eventos para todos ustedes aquí en nuestro programa. Muy bien, bueno, vamos a empezar con algunos artistas que, atención, porque están llegando a la Argentina, artistas españoles que vienen para acá. Después vamos a estar comentando seguramente algunos argentinos que van para allá, para España, porque ese ida y vuelta, esos lazos, la verdad, constantes, la verdad que se ven, podemos decir, todos los meses están llegando, así que les voy a comentar. Miren, Xavier Díaz está llegando el sábado 15 de marzo a partir de las 21 horas en el NDA Teatro, así que ND Teatro, Paraguay 918 en Capital Federal, sábado 15 de marzo a partir de las 21 horas, Xavier Díaz. Una gran propuesta que, atención, está recorriendo diferentes lugares de Sudamérica, así que Xavier lo vamos a tener acá en la Argentina. Después también está llegando Ismael Serrano con este tour que se llama Sinfónico. Atención, porque va a estar el 29 de marzo acá en Buenos Aires, Argentina, el 5 de abril en Montevideo, Uruguay, el 12 de abril en Córdoba, Argentina y el 26 de abril en Rosario, Argentina. Así que atención a estos puntos en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, en Montevideo también, nuestros hermanos uruguayos también, así que va a estar por allá Ismael Serrano, una gran oportunidad, va a estar en el Arena de Villa Crespo, así que ya saben dónde es, 29 de marzo, el 12 de abril en Córdoba, el 26 de abril en Rosario y el 5 de abril en Montevideo, Uruguay. También saben quién está llegando a la Argentina, Sergio Dalma, que atención, llega con esta propuesta que se llama Sonríe porque estás en la foto, el 23 de marzo también en el Arena de Villa Crespo. Así que 23 de marzo, Sergio Dalma en la Argentina va a estar visitándonos. Y atención porque Sabina puso nuevas funciones. Sabina llega a la Argentina con Hola y Adiós, que es su tour de despedida. Bueno, les voy a comentar, están agotadas las entradas para el 6 de abril, el 9 de abril, el 11 de abril, el 13 de abril, el 16 de abril y el 18 de abril. Las fechas que están disponibles son el 24 de marzo, 26 de marzo, 2 de abril y 4 de abril para ir a ver a Sabina con este tour despedida Hola y Adiós. Así que, bueno, y vamos a ir con algunos eventos, claro que sí, eventos de la colectividad hispano-argentina y vamos a empezar, por ejemplo, tenemos a nuestros amigos de la Asociación Española de Socorros Mutuos de San Julián, del sur de la Argentina, claro que sí, que hace poquito los tuvimos acá en el programa, porque el 28 de marzo a las 18 horas están haciendo la presentación del libro Claveles Rojos en Lunas de Viento, así que una muy buena propuesta allí en el Salón Auditorio Nido. Aquellos que están cerca pueden acercarse, quizás algunos están por viajar allá a San Julián, a Puerto San Julián, pueden acercarse a la Asociación Española para celebrar con ellos. Y también el 28 de marzo, que recuerden, este año están cumpliendo 100 años, 100 años están cumpliendo, así que se pueden imaginar, tiran por la ventana la casa, como quien dice. Bueno, este 28 de marzo a partir de las 21:30 horas, la presentación de la tuna lírica de los Abremiles, que también estuvieron acá en el programa, los Abremiles, unos genios, la verdad, como cantan, fabuloso. Así que van a estar en el salón principal de la Asociación Española de Socorros Mutuos, Avenida San Martín 717, así que para que lo tengan en cuenta, amigos. También les voy a contar que el Centro Salamanca de Buenos Aires ya está preparando Corazón de Mujer 2025, un homenaje a las mujeres. El sábado 22 de marzo a las 16 horas pueden acercarse directamente, la entrada es gratuita, en el Centro Salamanca, en Avenida Independencia 2540. Va a haber exposiciones, literatura, arte y música. Así que una propuesta para no perdérsela en el mes de la mujer, claro que sí, en marzo, Corazón de Mujer en el Centro Salamanca, 22 de marzo a las 16 horas, Avenida Independencia 2540. También les voy a comentar que nuestros amigos del Centro Riojano Español de Buenos Aires ya están preparando la fiesta aniversario 102. Así que atención, porque van a estar compartiendo nuestra herencia riojana el domingo 16 de marzo a partir de las 13 horas, allí en la sede donde están ubicados en Avenida Belgrano 952 en Capital Federal, una gran fiesta donde van a poder disfrutar del grupo coral del Creva, el conjunto de danzas del Creva, un show flamenco, guitarra, canto y baile, obviamente por las sultanas, la fiesta aniversario 102. Aquellos que quieran ir reservando su tarjeta, lo pueden hacer, al 11 32 92 54 16. Repito, 11 32 92 54 16, a no perderse esta fiesta aniversario 102 del Centro Riojano Español de Buenos Aires.
Muy bien, y otra fiesta, atención, el domingo 23 de marzo, falta un poquito todavía, pero ya pueden ir reservándose las fechas, porque se viene la Festa da Cerveza. Me anoto. La fiesta de la cerveza, claro que sí, en la Estación Centro Partido de Carballiño, domingo 23 de marzo a partir de las 13 horas. Aquellos que quieran ir reservando su tarjeta, lo pueden hacer al 11 49 40 18 50. Repito, 11 49 40 18 50. Si llaman desde un teléfono fijo, el prefijo 15. 15 49 40 18 50 y se comunican con María Silvana Reynoso. Así que Bien. la Estación Centro Partido Carballiño está ubicado en Juan Carlos Cruz 1361 en Vicente López. Se viste de fiesta. Y qué fiesta, la fiesta de la cerveza, Para domingo no perdérsela, 23 de marzo a las 13 horas. Así Muy que, bien. y para ir finalizando, los quiero invitar porque el 8 de marzo en el Centro Gallego de Avellaneda se va a estar realizando un homenaje a la mujer gallega y entrega de las barcas de Sálvora. Así que aquellos que también quieran acercarse para este homenaje por la mujer gallega, lo pueden hacer. Están ubicados en Avenida Mitre 780 en Avellaneda. Repito, el Centro Gallego de Avellaneda, Avenida Mitre 780, el sábado 8 de marzo a partir de las 17:30 horas. Perfecto, muy bien, Mili, muchísimas gracias con todas estas novedades. Hemos compartido noticias y eventos de la colectividad hispano-argentina aquí en nuestro programa. Ahora, en 30 segundos, separador mediante, llega el momento de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. Vamos que venimos. El sol de nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Presenta este momento en el sol de nuestra España, Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. Bien, amigos, aquí estamos en el sol de nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el país, junto a nuestra cadena federal de repetidoras. Y este es el momento que viene de la mano de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina, que preside Emilce Arroyo Pastor. Le mandamos un cariño enorme a Emilce y la vicepresidencia de Néstor Seijas. Un abrazo para mi querido Néstor y a toda la comisión directiva, obviamente, de la Federación, que comparten con nosotros todos los sábados nuestra propuesta comunicacional. Bueno, a propósito de la Federación, saben ustedes que hay una convocatoria muy importante para las voces en formación de este coro de la Federación a nivel país. Esto es muy importante para que integren voces, distintas voces, desde cada punto de la República Argentina que quieran sumarse. Se va a hacer una prueba vía Zoom, contemplando también siempre que estamos frente a un coro castellano-leonés que de alguna manera busca mantener esta identidad en sus raíces, con grabaciones, partituras, letras que serán enviados a cada coreuta en el lugar en que se encuentre, y también se le va a facilitar grabaciones de vocalizaciones con distintas tesituras como material informativo y también, de ser posible, clases explicativas de colocación e impostación vocal. Para informes, atención, esto a nivel país, les doy un correo electrónico, es el siguiente: federacioncastellanoleonesa@yahoo.com.ar. Reitero, federacioncastellanoleonesa@yahoo.com.ar. Como así también los días miércoles y jueves pueden estar en contacto telefónico dentro del horario de 9 a 17 a este teléfono 44 31 4121, reitero, 44 31 4121, pero eso solamente los miércoles y los jueves de 9 a 17. Si no tomaron nota, nos llaman al programa, que con todo gusto reiteramos esta información en forma privada, y si no, se meten en la página de la Federación también. Otro tema que no quiero dejar pasar es que lo que es desde la Cátedra de Población, Vinculación y Desarrollo del Centro de Zamora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, que todos conocemos y que está siendo presidida por Juan Andrés Blanco Rodríguez, recuerdan que sigue abierta la convocatoria en lo que es el tercer premio Memoria de la Emigración Española. Este objetivo de este
tercer premio, ya este premio, es recopilar las historias, las experiencias de todas aquellas personas que salieron de España para empezar una nueva vida en el extranjero. Lo que uno dice, la diáspora. Además del componente económico, la importancia que radica en lo que es la recopilación, la preservación, la divulgación en estas historias tan ricas, por cierto, y experiencias que van a permitir conocer de manera más profunda la realidad vivida. Así que bueno, se invita a todas aquellas personas que estén interesadas a compartir las historias, vuestras historias, también todo lo que es la parte genealógica de las familias, en esta nueva edición del Premio Memoria de la Emigración Española, cuya convocatoria va a permanecer abierta hasta el 30 de junio de este año. Reitero, expira el 30 de junio. Así que hay un link donde pueden tener más información, pero yo les propongo que se ubiquen en la página web de la Federación, que allí van a tener mayor información al respecto. Si no tienen en cuenta la página web, nos llaman al programa, como lo han hecho algunas personas, que con todo gusto en forma privada le vamos a brindar mayor información. Bueno, amigos, hoy estamos arrancando el mes de marzo, 1 de marzo, y arrancan distintas actividades, la Federación, muy pero muy importantes por cierto, y esta, miren, Micrito de los Cuentos. Micrito de los Cuentos, claro, porque es para los pequeños. Y esto va a arrancar el próximo día jueves 6 de marzo, con este taller de narración oral. Y para hablar de Micrito de los Cuentos y de qué se trata, porque se va a llevar a cabo en el Centro Burgalés, la tenemos en línea a quien lleva adelante, creadora de este taller en Micrito de los Cuentos, allí en el Burgalés, que es Lili Bassi. Lili, muy buen mediodía. Óscar Di Profio Bernardes te saluda. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos los oyentes. Bueno, gracias por Muy agradecida de poder hablar con ustedes. Mira, Lili, yo dije, tiene un grado de ternurosidad, porque es Micrito, sí, es cierto. Micrito de los Cuentos. Y para los peques, para los chicos, contanos un poquito, Lili. Para los peques, Micrito de los Cuentos es un taller que muy bien dijeron, se va a hacer en el Centro Burgalés, sí, en Rivadavia 5764, la zona de Caballito. Sí. Es un taller donde los niños, a partir de 5 años hasta adolescentes, sí, los formamos para que puedan contar cuentos, que puedan contar historias. Sí. ¿no? Yo soy narrador oral profesional, trabajo junto a Rosana García, que también somos profesoras literarias. Sí, sí. En realidad este taller no es solamente que leemos, sino que hacemos juegos con palabras, puestas en escena, sí, storyboard, que es marcar, parte de las escenas en una hoja, sí, expresión corporal, trabajamos la voz, les contamos un cuento, sí, ellos los leemos, por supuesto, sí, sí, lo vuelcan en una hoja dibujándolo, lo trabajamos y cuando salen a las 18 horas sí, ya saben contar el cuento. Qué así lindo. te lo digo. Las caritas que deben poner cuando ustedes le van contando todo esto y que de ellos después lo tienen que expresar en su manera, ¿no es cierto? Porque son muy pequeños. Exactamente. Aparte, la fantasía de ellos es increíble. Vos podés hacer un libro paralelo con la fantasía de ellos. Seguro. Esto es lo importante que yo me gustaría decirles a las mamis, los papis, las abus, las tías, que es también una forma, hoy por hoy, sin prohibirlo, pero de sacarlos un poco de la virtualidad. Bien, Estamos luchando mucho por la letra, por la palabra, no para que aprendan a leer porque aprenden en la escuela, pero cuando hacemos esto, empezamos a interpretar, a hablar de otra manera, conocemos otras cosas que no es solamente la pantalla de un celular. Y esto es importantísimo, nosotros trabajamos mucho en el taller con esto. A los niños les encanta, pero yo te voy a dar el detalle de por qué Micrito. Dale. Porque el Micrito es un espacio, que nosotros lo hacemos fantasioso, pero que existe, donde los niños van a ir a contar a distintos lugares. ¿Me entendés? De golpe van a ir a una escuela, le van a contar a otros niños el cuento. Sí. Qué lindo. Nosotros hace 14 años que tenemos esta escuela de niños, y han llegado a contar, escuchame, en la biblioteca del Congreso Nacional. Mira vos, bien.
Bien. Es maravilloso. Sí. El aprendizaje es hermoso, pero a la vez también yo creo que esto es algo para considerarlo, para tenerlo en cuenta, porque no es que vienen a estudiar, vienen a deshacerse del día entero, ¿me entendés? Porque acá se juega, van, vienen. Bueno, es un momento especial, muy bonito, hay música, hay de todo. Claro, así que este miércoles, este jueves 6 de marzo, este jueves 6 de marzo, nosotras invitamos en el Centro Burgalés a que vengan a conocer la actividad. Después eligen si se quieren anotar o no. Así que están todos invitados, le vamos a dar caramelos. Claro, pero qué bueno. Dejamos de lado la virtualidad, como tú nos estás comentando, Lili, y le damos la posibilidad a la expresión de la persona, en este caso de los pequeños, ¿no es cierto? Exactamente. Los niños hoy deben saber abrazar, deben saber compartir con otros niños, que sean presenciales, no virtuales. Entonces, nosotros lo recomendamos como una medicina. Vos sabés que el cuento es un sanador, sana, trabajamos nosotros, los adultos, en hospitales, en momentos en que los niños, pobrecitos algunos, se tienen que dar diálisis. Esto les ayuda a permitir el tratamiento. Es decir, el cuento es sanador total. Y qué bueno que sepan desde chicos esta historia. Sí, seguro. Y aparte, cuando uno le lee un cuento, a mí me ha pasado cuando tengo que a veces leer algún cuento o alguna cosa que he leído, darle el matiz necesario, la intención a la frase, jugar con ese matiz, la intención, mirarle la cara a la otra persona, al que tenés frente a vos, ¿no es cierto? Cuando estás haciendo lectura de algo, uno que está en esto conoce también. Así que te hago una pregunta, Lili. Bueno, entonces, esto me dijiste que comienzan el próximo jueves 6 de marzo. Jueves 6 de marzo. Horario, contanos. Horario. De 16:30 a 18 horas. Bien. Algunos niños salen de la escuela y llegarían, a lo mejor algunos llegan 16:45, 10. No hay ningún problema. No hay problema. Nosotros los admitimos en todos los horarios. Bien. Y si después se tienen que quedar más de las 18, en el Centro Burgalés están las puertas abiertas. Y aparte, no hay drama. Ese lugar, como es el Centro Burgalés, bellísimo realmente. También está por ahí. Realmente sí, que lleva adelante Julia Hernando, que le mandamos un cariño enorme a Julia, a mi querida Julia. Así que también están preparando o algo que tiene que ver los días martes con el taller Subite al micro de cuentos, pero para adultos. ¿Es así? Contanos. Exactamente. Nosotros tenemos el martes Subite al micro de los cuentos para adultos. Martes, de 17 a 19 horas, en el mismo lugar. Ahí comenzamos el martes 11 de marzo. Ajá, bien. También están todos invitados para ver de qué se trata y después elegir si vienen o no. Claro. Y los jueves para los niños. Bien. Entonces yo te voy a comentar algo hermoso, si me permitís en un segundo. Pero cómo no, sí. Mirá si una abuela o una mamá o una tía viene al taller micro de los cuentos para adultos. Aprende a saber cómo se cuenta una historia, un cuento al lado de su sobrino, su nieto, que cuenta con ella juntos. Ay, qué lindo momento. Mirá qué dúo, qué dúo. Sí, sin lugar a dudas. Entonces, qué lindo momento. Ese en realidad es el proyecto que tenemos. Perfecto, excelente. Mira, te digo, me parece, Lili, excelente. ¿Hay alguna forma de estar en contacto con ustedes, Lili? ¿Alguna conexión? Contanos, porque te voy a pasar. Lo dejamos abierto a la gente. Y si no han tomado nota, que no se hagan problema, que nos llamen a nosotros al programa, que en forma privada le brindamos nuevamente los números. Contame, Lili, te escucho. Bueno, te agradezco. Te voy a mandar un contacto que es 11 393 292 84. Mi nombre es Lili Bassi. Y si no tomaron nota, que nos llamen al programa, que se los damos en forma privada, que va a ser realmente un gusto. Así que bueno, Lili. Y en el Centro Burgalés también. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias por este ratito. Me encantó esta charla, exquisita la charla, ¿eh? Así te lo digo. Bueno, exquisita. Gracias, y te agradezco por estar con nosotros en este sábado al mediodía también, ¿eh? Bueno, y yo ya que aprovecho que seguro Julia va a escuchar este programa, es agradecerle a Julia que nos estará escuchando, bueno, toda esta posibilidad que nos da en el Centro Burgalés y que nos conocemos hace mucho tiempo. Muchas gracias. Lili Bassi, creadora del taller El Micrito de los Cuentos en el Centro Burgalés para el próximo jueves. Gracias por este ratito aquí en El Sol de Nuestra España y a vuestra disposición, Lili, ¿eh?
Muchas gracias, encantadísima. Lo mismo digo, gracias a vos. Bueno, amigos, y para cerrar la charla con Lili Bassi, vamos a disfrutar de la buena música de Castilla y León. Vamos a compartir a este gran hombre de la música española, música tradicional, pero nacido en Valladolid, en Sardón de Duero, que es Eliseo Parra García, un músico español, divulgador, renovador de la música de Castilla y León y la música española en general, para disfrutar esta versión de Van por el aire. Vamos con la música entonces. Van por el aire, van por el aire, van por el aire, seguidillas corridas, van por el aire, van por el aire, van por el aire y entran por tu ventana y no las ven aire, no las ven aire, no las ven aire, se enredan en tu taller, mira qué arte, mira qué arte, mira qué arte que tú como lo sientes, echas un baile, echas un baile. Para que bailes y rías, eso, por eso canto las seguidillas. Para que bailes y rías, por eso canto las seguidillas. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Bien, señoras y señores, estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo, AM 830 para todo el país, junto a nuestra cadena federal de repetidoras. Pero miren, tenemos una propuesta. Se lo he comentado a todos ustedes en el inicio del programa, en la hora anterior. Saben ustedes que este programa, que es muy diverso desde todo punto de vista, en lo que es cultural, todo lo que comprende nuestro contenido comunicacional todos los sábados y hace ya próximos 30 años, tenemos una propuesta que tiene que ver con, por un lado, lo que es la música celta, la música de Galicia, también el contenido de la música asturiana, porque todo tiene una connotación musical. Y a propósito de la connotación musical, vamos a estar charlando en estos momentos con un caballero que tengo en línea, que es un referente muy importante de Gaelic Argentina, que le voy a preguntar lo que va a pasar mañana domingo, 2 de marzo. Así que lo tengo en línea a Guillermo Santana, referente de Gaelic Argentina. Estimado Guillermo Santana, muy buen mediodía. Óscar Di Profio Bernardes lo saluda. ¿Cómo va? Mucho gusto, Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto. ¿Cómo están ustedes también? Un gusto, Guillermo, gracias por estos minutos por estar con nosotros. Bueno, yo recién estaba comentando en el inicio de esta charla, ¿de qué se trata Gaelic Argentina? Contémosles un poquito a la audiencia, Guillermo, si sos tan amable. Bueno, esta es una iniciativa que comenzó hace muchos años. Yo me dediqué desde adolescente a estudiar el gaélico, que es una de las lenguas celtas que aún se hablan, básicamente en Escocia y en Irlanda. Sí. Por el lado de mi madre yo tengo ascendencia escocesa. Ajá. Y allá por la década del 80 comencé a dar clases y posteriormente, un poco con el auspicio de la Liga Celta, con Manuel Castro, sí, institucionalizamos un poquito esos cursos, ya tenían un poco más de concurrencia, sí, y así continuó. En la década, digamos, a principios de los 2000, con unos amigos decidimos dividir dos emprendimientos, digamos, informales, digamos, ¿no? Para la gente interesada. Sí. Uno, que sería la parte de idioma, que es lo que hace básicamente Gaelic Argentina, los cursos de idioma. Sí. Y el coro gaélico Kjolri, que ha cumplido ya 23 años. Ajá. Y estas son las dos actividades que hemos venido desarrollando. O sea, yo me encargo de las clases, tengo, digamos, otro colega que, digamos, cuando yo he estado por ahí algún año que he tenido que estar como
en retiro él tomó, digamos, un poquito la posta y se dan las clases de idioma. Y el coro ha venido haciendo presentaciones diversas, ¿no? Claro. Desde aquella entonces. Claro. Yo pregunto porque justamente, obviamente, todo tiene una connotación. Por un lado, lo que es la música celta, Escocia, Galicia, Asturias, sumemos también, bueno, distintos puntos geográficos del mundo, del planeta, que comprenden un instrumento musical, como en el caso de la gaita, ¿no es cierto? O también otras propuestas de instrumentos, ¿no? Tal cual, exacto, sí. Es bastante notable, quizás, yo no sé si es que los celtas en realidad tienen que ver origen con que ellos inventaron el instrumento, creo que no es así. Ajá. Quizás la particularidad es que sí son comunidades que no se caracterizan por ser urbanas, ¿no? Sino que más bien disfrutan de la vida en un ámbito rural o en un ámbito más en conexión con la naturaleza. Y eso yo creo que marca el por qué en esos lugares la gaita ha durado más tiempo que en otros lugares. Claro. Porque donde en la Europa se urbanizó, la gaita no era un instrumento apropiado quizás para tocar ahí, ¿no? Claro. Me parece que esta es una asociación posible, ¿no? Claro, perfecto. Y bueno, y otra de las preguntas también que tengo para realizarte, tengo entendido que, bueno, mañana, qué bellísimo lugar, el Palacio Balcarce, allí en lo que es la avenida Presidente Quintana al 161, van a llevar adelante una propuesta muy particular mañana 2 de marzo. Cuéntanos un poquito, Guillermo. Sí, tal cual. Bueno, estamos muy agradecidos por la posibilidad que nos ha brindado el Círculo de Oficiales de las Fuerzas Armadas, esa es su sede oficial, en aprovechar este marco tan espectacular para esta primera vez que nosotros vamos a celebrar lo que le hemos puesto como nombre Buenos Aires Gaélica, pero permítame, en realidad ese es el cierre que nosotros hemos instituido este show para celebrar la Semana Mundial del Gaélico. En Escocia hace ya varios años, en búsqueda de levantar el perfil de la lengua nacional y darle un ribete de carácter internacional, se celebra esta festividad durante toda la semana, desde el 24 que ya pasó, hasta el domingo 2. Y nosotros vamos a cerrar localmente acá con este evento. Y otra cosa muy importante para la Argentina. No mucha gente recuerda, este año, el día 2 de febrero, se celebraron 200 años de la firma de un tratado entre Gran Bretaña y Argentina. Son 200 años de relaciones continuadas, más allá de los avatares, en los cuales en ese tratado hubo una serie de acuerdos recíprocos, a partir de los cuales las comunidades escocesas comenzaron a venir a radicarse acá. Los primeros colonos o inmigrantes europeos de origen no español fueron los escoceses, en 1825. Es cierto. Estamos charlando con Guillermo Santana, referente obviamente de lo que va a suceder en el día de mañana, Buenos Aires Gaélica, a partir del mediodía a las 13:30, allí en el Palacio Balcarce, en el Presidente Quintana 161, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, con una propuesta muy importante, con una historia, y esta historia también, sin lugar a dudas, muy particular. 13:30 es la apertura al público, por lo que tengo entendido, y si me permite ese Guillermo, va a haber feria de artesanos, va a haber bar, té, café, tortas caseras. Luego a las 14, tú me corriges, Guillermo, charla, presentación, el gaélico en el tercer milenio. Luego a las 15:15, un taller gaélico para todos. Allí hay que reservar el lugar. 16:45, un show de Zapa, muy conocido por todos, y cuerpo de baile con banda de gaitas. 17:15, taller y demostración de música de gaita. A las 18 va a haber rifas y un gran sorteo de premios. 18:30, para ir cerrando Buenos Aires Gaélica del día de mañana, va a haber un show musical con canto, instrumental y coral. Muy lindo esto para estar disfrutándolo. Y a las 20:30, entrega de diplomas y certificados. Todo esto con gran sorteo de premios, abonos, contribución. Tengo entendido, tú me vas a corregir, obviamente, que la entrada es libre, ¿es así, Guillermo?
Sí, exactamente. O sea, nosotros no cobramos una entrada. Hay la restricción básica y lógica del espacio disponible, porque el edificio, digamos, tiene una capacidad posible, ¿no es cierto? Pero lo que vamos a ofrecer para básicamente poder cubrir o afrontar los gastos que esto representa, los que quieran colaborar con bonos y rifas, que todas ellas tienen un número con el cual se participan los sorteos, ¿no es cierto? Por eso es libre y voluntario. O sea que no hay una entrada, sí bono contribución y o rifas. Perfecto, excelente. Recuerden, para informes e inscripción al taller es gaelic.argentina@gmail.com. Reitero, gaelic.argentina@gmail.com. Pregunto, aparte de lo que tiene que ver la música celta, la música de Galicia, la música de Escocia, ¿hay alguna relación, algo también con lo que tiene que ver con Asturias? ¿Puede ser, Guillermo? En realidad, yo lo que sé es que hay muchos músicos, tanto de acá de Argentina como de esos países, que intercambian con colegas de otras naciones. Justamente hace unos pocos días, leyendo en Facebook un posteo, veo que el coro gaélico de Oban, que es una ciudad de la costa oeste de Escocia, estaba en este momento, creo que era en Asturias, justamente, para algunas presentaciones de intercambio con grupos de allí, ¿no es cierto? Perfecto. Hace el año pasado, Carlos Núñez hizo toda una recorrida también por estos países, Irlanda, Gales, Cornualles, recuerdo. ¿no? Sí, exactamente. Así que hay, como se suele decir, una movida de buscar e intercambiar experiencias musicales y distintos sabores. Claro que sí. Tienen redes sociales ustedes seguramente en la organización, ¿es así, no es cierto, Guillermo? Sí, nosotros tenemos una página, justo se llama Gaelic Argentina, y tenemos un grupo más específico para la gente que le interesan los temas del idioma, que se llama Gaélico en español, después tiene el nombre en gaélico después, ¿no? Que es Gaelic Through Spanish, que debe ser lo mismo en gaélico, ¿no? Perfecto. Guillermo Santana, referente de Buenos Aires Gaélica, que se va a llevar mañana a cabo en el Palacio Balcarce. Te quiero agradecer estos minutos aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, y bueno, estamos a disposición para lo que tú necesites, Bueno, agradecidos nosotros también, y los esperamos. Pero claro que sí, una excelente propuesta, amigos, para mañana a partir del mediodía. Guillermo Santana, protagonista del día, aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal. Le mandamos un saludo a Manuel Castro también, obviamente, que fue este contacto tan interesante para compartir. Así que, hablando de compartir, hacemos pausa comercial de nuestro programa. En instantes, seguimos con todos ustedes. Gracias. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Río Uruguay Seguros presenta Rus Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida. Rus Agro, especialistas en seguros para los agronegocios. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital, 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino.
Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas, show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361 Vicente López. 15 49 40 18 50. Esto es El Sol de Nuestra España. Muy bien, exactamente 12:48 minutos, la hora en la República Argentina. Momento del tránsito del transporte argentino. Lo voy a saludar. Hoy no lo tuvimos en la primera hora, pero sí lo tenemos ahora. Ernesto Arriaga, buen mediodía. ¿Cómo vamos, Arriaga? Buen mediodía, Di Profio. Buen mediodía, feliz fin de semana largo y estamos con un amigo. Sí, señor, estamos con un amigo que es Fito Alarcia, Rodolfo Fito Alarcia en Macachín, La Pampa. Hola, Fito, ¿cómo estás? Buen mediodía también. ¿Qué tal, Oscar? ¿Qué tal, Ernesto? Acá estamos, sí, en Macachín. La verdad es muy grato escucharlos, así que bueno, estoy a las órdenes de ustedes. Bueno, un gusto tenerte en línea. Aparte, les contamos a la audiencia que Fito Alarcia es descendiente de castellanos y leoneses, de burgaleses también, y lleva la colectividad española muy adentro. Bueno, contanos un poquito, porque al margen, hoy no vamos a hablar de fútbol, quédate tranquilo. Sé que tu Racing, tu academia, ganó, Fito, así que debes estar contento por allá también, ¿no es cierto? Sí, Oscar, vos sabés que acá en la estación de servicio, a la vera de la ruta, tenemos colocada la bandera argentina en un mástil. Sí. Obviamente que también debajo de la bandera argentina está la bandera de Racing. Aunque algunos se enojen, ¿viste? Algunos se enojen, pero es el instinto de pertenencia, de familiaridad. Sí. Y bueno, mi sobrina la colocó, que está a cargo de la estación de servicio, y yo me hice el tonto y la dejé. Pero perfecto. Así que bueno. Perfecto. Bueno, Arriaga, que es de Independientes de la Contra, no dice nada, se calla la boca, así que pero bueno, escúchame, Arriaga me estaba contando, querido Fito Alarcia, y tú me vas a comentar, que fuiste en tren desde Macachín hasta la cancha de Racing. Hoy ya no hay trenes por ahí, es así, ¿no es cierto? Eso, cuando salió campeón, ¿te estás refiriendo, Oscar? No sé, me contó esa historia, Arriaga. Yo te cuento lo que él me dijo. Ah, sí. Cuando Racing jugaba por el campeonato del mundo en el año 67, salimos en tren, yo tenía 13, 14 años tenía, sí. Y nos fuimos en tren con mi padre, Fito, que soy yo, mi hermano Ricardo y un amigo de mi hermano. Ajá. Y bueno, en el día, tardó un día en llegar, sí. Llegamos a Constitución, y ahí, bueno, fuimos a una pensión en Avellaneda, te estoy hablando del año 1967, sí, sí. Ya teníamos la entrada, un amigo de mi padre que tenía barraca de lanera, le vendíamos la lana en esa época, de Avellaneda, nos consiguió la entrada, fuimos, almorzamos ahí, sí. Llegamos al estadio, había 100.000 personas cuando el estadio de Racing no estaba reformado como está ahora. Claro. 100.000 personas que vivimos el partido cuando Racing ganó 2-1. Claro. Y nos volvimos al otro día, porque no pudimos ir a Uruguay porque el amigo que había ido con nosotros se había olvidado los documentos. Oh. Así que nos volvimos ese sábado que Racing se coronó en Uruguay con el gol del Chango Cárdenas. Ajá, mira vos. Arriaga, te pregunto, sí. Vos me contabas la vez pasada, Ernesto Arriaga, que la madera del Caldén es única en el mundo allá en Macachín. ¿Es así, no es cierto, Ernesto? El bosque de Caldén está... En la Argentina es el único bosque del mundo de madera de Caldén. Sí. Y por favor, yo no entiendo un 30% porque lo aprendí del señor Fito Alarcia. Sí. Fito Alarcia, ¿me explica lo del único bosque en el mundo? Contanos, Fito, contanos.
Claro, en La Pampa, la provincia de La Pampa, y en casi toda la provincia de La Pampa, salvo en el oeste, donde ya hay otro tipo de planta, porque no viene la naturaleza distinta, pero en toda la zona nuestra y parte del norte de La Pampa también, hay un bosque que es nativo de la provincia de La Pampa, que es la planta de Caldén, que la misma es única en el mundo y que la provincia de La Pampa, el gobierno la está protegiendo, la está cuidando contra el incendio, contra el desarme de la misma. Es decir, no se permite porque esa planta se sacan los postes para ponerle a los alambrados, de esa planta también se usa la leña, pero solamente se permiten cuando la planta ya está vieja o ya se cae por vencida, etcétera, etcétera. De ahí también que nuestro artesano macachinense Gustavo D'Amelio se le dio como para él hacer una artesanía que es tallar la madera de ese caldén que ya no va más, que no sirve, que está caído, y de ahí sale el famoso mate que ha sido tan famoso que hasta el Papa Fito. La producción del señor Cacho Di Profio. ¿A usted le parece que están tomando mate, Fito? Silencio a los Cacho. ¿A usted le parece, Fito, que están tomando mate en la producción? Que están tomando mate. Sí, que están tomando mate en la producción. Estamos tomando mate en la producción. La producción está tomando mate. ¿Y con qué mate? ¿Y con qué mate están tomando mate ahí en esa producción? Con dos mates distintos que son de madera del Caldén de Macachín. Y son bárbaros, espectaculares, Fito, ¿eh? Sí, porque a la mañana tomás mate y a la tarde lo podés usar de macetita, ¿viste? Con la flor o algo. Escúchame, me gusta esa idea, Ernesto. Esa es una muy buena idea también, ¿eh? Porque no es buena idea. El mate de Caldén es de mate, no para una florcita. Don Fito, ¿qué me está diciendo esto? Bueno. ¿Sabes por qué, Cacho? ¿Sabes por qué está agrandado, en buen sentido de la palabra, el señor Alarcia? Y después del jueves. Después del jueves, pues son campeones de una copita de por ahí nomás. Claro. Escúchame, Fito, contanos un poquito, porque ya hay una institución de colectividad española que hace poco cumplió aniversario, justamente ahí en Macachín. Pero aparte, la gente que tiene Macachín para ir a visitar. Macachín es una ciudad chiquita que tiene 7.000 habitantes, que está a la vera de la Ruta 1, que para llegar a Macachín, la persona que viene, el turista, el camionero, lo que sea, toma la Ruta 5, por ejemplo, que es la más conocida, que va a Buenos Aires, y en el kilómetro 549 de la Ruta 5, dobla a mano izquierda, elude pasar por Santa Rosa. No con esto quiero decir nada de publicidad para que la gente igual pueda ir por Santa Rosa, pero pasa por Macachín y se va a encontrar, a la vez de la ruta primero se va a encontrar con hospedaje, hoteles, se va a encontrar también con nuestra estación de servicio, con el molino harinero, con el PF Agro, con la fábrica de balanceado, pero Macachín está a 500 metros, donde es un pueblo que, tiene todo asfaltado, gas natural, fue el primer pueblo de La Pampa que tuvo gas natural, como así el teléfono, el famoso teléfono que venía por el sistema de Entel. Entonces, Macachín tiene un gasoducto importante que es que nos trae a nosotros el gas. También pasa el gasoducto que va de Pigüé a Santa Rosa, pasa por acá al frente nuestro. Y Macachín, además, su población son de varias colectividades, no solamente la española, vasca, sino italiana, alemana y demás, pero la que más ha predominado son los vascos, los que más ruido han hecho, que son provenientes obviamente de España, donde ellos vino un vasco viejo donde compró campos y vinieron los sobrinos de España y se hicieron muy fuertes, el pueblo los acompañó, el gobierno los acompañó y hay un hotel grande, hay muchas cosas de los vascos que han hecho, hay una pista de carrera de tour impresionante, hay cancha de bocha como subterráneo espectacular. Se hacen campeonatos de mus, es decir, pelota paleta, ya hay lleno de pelota paleta, canchas especiales.
mundiales. Así que bueno, o sea, Fito, sin lugar a dudas, la colectividad hispana argentina está presente ahí en Macachín porque fue pasando de generación en generación y hoy siguen vigentes, que eso es lo más importante, ¿no es cierto? En el caso Arriaga y tú también son descendientes de españoles, así que enhorabuena, por cierto. Sí, Oscar, te quiero decir que hay una sociedad española que estaba en el olvido, un edificio espectacular que cuando pase Ernesto, cuando pase por Macachín se lo voy a enseñar, espectacular, que ocupa muchísimos metros cuadrados, que tiene un salón bárbaro, toda una instalación y ahora se está recuperando, ahora está renaciendo porque es hermoso verlo, eso cómo ha progresado el salón que tiene, los vestuarios que tienen, porque bueno, acá evidentemente hubo una gran colectividad, inmigrantes que vinieron de España, pero muchos de ellos eran españoles, y muchos de ellos, los vascos, bueno, tuvieron la oportunidad de que una de las personas vascos tenía mucho dinero y fue aportando y fue creciendo a partir de eso. Bueno, mira, como en Macachín vale todo, nos abrazamos todo por el mismo ideal, para que el pueblo pueda crecer y pueda sostener toda la gente que pasa. Fito, te cuento, como el programa nuestro es federal, los vamos a invitar a la gente de Macachín, de esta colectividad española, de esta institución, al programa próximamente. ¿Te parece bien la idea? Sí, podríamos invitar a los vascos, si te parece, que son los que más ruido han hecho, y también, por otro lado, en otro momento, a la colectividad española en porque, viste, hay una división que nosotros no la tenemos, nosotros que somos nietos, para nosotros España es los vascos y los españoles, para nosotros los metemos en el mismo lugar, pero bueno, tal vez en algunos aspectos no sea así. Así que no tengo problema, es muy lindo lo que van a escuchar. Perfecto. Rodolfo Fito Alarcia, hombre de Macachín, provincia de La Pampa, gracias por este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal. Ahora me quedo un instante con Arriaga. Te mandamos un abrazo, Fito, y gracias por estar con nosotros. Bueno, Oscar, abrazo grande, otro para vos, Ernesto, y hasta pronto. Aguante la academia, vamos todavía. Abrazo grande, Fito, gracias. Arriaga, rapidito que ya vamos al cierre del programa. Escúchame, hoy 1 de marzo, fin de semana largo, rutas que pasan en las autopistas y rutas del país, rapidito, y que viene la mano para este fin de semana. Vamos. Mucho tránsito, está saliendo a la costa atlántica, 1.600 vehículos por hora, al litoral por Entre Ríos, Zárate, Brazo Largo y la ruta 9. Aeroparque y Ezeiza operan con normalidad, el tren Mitre no llega a Retiro por obras, todos los ramales del Mitre, y lo demás en orden, tranquilo. Recordar, tratar de evitar volver el día martes de 14 a 20, hacerlo el martes a las 22, y el piola del tránsito vuelve el día miércoles si no tiene carga horaria. Perfecto. Otra cosa, escúchame, zona de Congreso hoy cortado, en este caso, por ser el 1 de marzo, que hay este discurso legislativo. Es así, ¿no es cierto? A partir de las 15 horas está cortado todas las inmediaciones con Congreso de la Nación, desde Avenida Mayo, Rivadavia y Riobamba y Hipólito Yrigoyen, Callao y Entre Ríos, y a las 21 habla el señor presidente de la Nación en el Congreso de la Nación, como todos los 1 de marzo. Perfecto. Hoy a las 21 horas. Perfecto, evitemos esa zona. BTV ya cerraron ahora a la 1 y abren el día miércoles a las 7, 8 de la mañana, es así, ¿no? Todas las plantas de BTV abren el miércoles de 8 a 18. Perfecto. Patente terminación en 3 o el que lo tenga vencido. Perfecto. Arriaga, buen fin de semana. Fiun, querido amigo. Hasta luego, Cacho, y a toda la audiencia. Bien, vamos entonces, Ernesto Arriaga con todo el tránsito del transporte argentino. Miri Dipsa, vamos cerrando ya el programa y nos reencontramos el sábado que viene. Así es, nos reencontramos el sábado que viene. Recuerden, Instagram, Twitter, Facebook y YouTube nos encuentran como El Sol de Nuestra España para volver a disfrutar del programa a través del canal de YouTube El Sol de Nuestra España. Se suscriben gratuitamente y pueden volver a escuchar el programa, secciones y entrevistas. Y atención, a partir del sábado que viene hay sorteos, así que para que lo tengan en cuenta. Ahora sí, me despido hasta el sábado que viene. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado, 8 de marzo. Va a haber un programa especial con motivo del Día Internacional de la Mujer, para que puedan disfrutar todos. Realmente nos reencontramos en 7 días. Próximo sábado, minutos después de las 11 de la mañana. Gracias por todo. Buen fin de semana. Buena vida. Chao.
Hasta aquí, El Sol de Nuestra España, una realización de MIBE Producciones. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa. El Sol de Nuestra España, acompañando a españoles y sus descendientes en Argentina.